Hola amigos y amigas de Collegium, ¿cómo están? Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestro segundo webinario de educación, ya que el workshop anterior, no sé si se acuerdan, tuvimos la oportunidad de repasar importantes formas de despertar el interés lector. También vimos formas de mejorar la capacidad lectora, tanto en el colegio como desde la casa. Ahora, si se lo perdieron, no se preocupen porque pueden encontrarlo en nuestra página web de Collegium, collegium.com, y en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Collegium. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el involucramiento parental y las mejoras que vienen de la mano con esta mayor participación de los padres en la educación de los hijos. Para esta conversación y para todas las conversaciones que tengamos en Collegium, le damos la bienvenida a Hugo Martínez, que es experto en el uso de tecnologías en la educación y además nuestro director pedagógico. ¿Cómo estás, Hugo? Ahí sí, ¿Ahí sí? ahí está perfecto. Muy ¿Cómo bien, estás, Cecilia, muchas Hugo? gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a quienes se están uniendo. Todavía está entrando gente. Esperamos que sea una conversación productiva, amena y que podamos hablar de este tema de participación de la familia en la escuela. Sí, Ok, vamos a partir. Partimos nomás entonces. sí, Ceci, tú me partamos. dices, excelente, ya, vamos a partir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de conocimiento, la primera prueba de la mañana, pero no hay que sacarla al papel, sino que vamos a tratar de ver cómo nos imaginamos que ha sido lo que ha ocurrido. En este tiempo se han incrementado el uso de las comunicaciones, de las plataformas de comunicación escolares entre la escuela, el colegio y la familia, lo que nosotros lo hemos sentido fuertemente porque parte importante de esas comunicaciones pasan por nuestros servidores y nuestros servicios. Entonces la pregunta es, cuánto creen ustedes que es el porcentaje que se ha incrementado el uso de las plataformas de información luego de la pandemia? Si uno mira antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cuánto creen? Entonces, el porcentaje, ¿qué porcentaje creen ustedes que ha aumentado? Y si nos pueden dar su pronóstico por el chat, escriben nomás qué porcentaje creen que ha incrementado. Y vemos, Marcela dice un 10%. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se atreve a dar un número? ¿Alguien más? 40% me suena bien. Patricio Astorga dice 57%. Mucho más. Victoria, te quiero contar que estás en lo cierto. Muchas Acabas gracias. de ganar. Te acabas de ganar una comunicación escolar para ti. Eh, Se han acrecentado en un 70% más el uso en los últimos 3 años. Es impresionante. Con nuestra invitada vamos a conversar en un minuto más qué ha pasado con esto, qué ha ocurrido, pero obviamente el distanciamiento, la facilidad, la eficiencia, el escalamiento, el uso de la incorporación de recursos digitales ha hecho que esto haya ocurrido. Segunda pregunta, para que los que no crean que esto había terminado. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasa un padre a la semana en estas plataformas para informarse del estado académico de sus hijos? ¿Un día entero, mediodía, un minuto, 30 segundos? A ver si Victoria nos vuelve a responder correctamente. Poco, dice Victoria. ¿Quién más apuesta? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? 5 horas por semana. Bueno, esto es muy interesante porque lo que ocurre es que el tiempo en promedio de navegación es de un poco más de 6 minutos por sesión. Media hora por día, y le parece mucho. Esto es muy interesante porque como no tenemos precedentes, no sabemos si 6 minutos a la semana es mucho, poco, suficiente, pero es un tiempo importante, significativo que antes no existía. Última pregunta que yo creo que es la más interesante desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué creen ustedes que despierta más interés en esta visita?
¿Qué es lo que más miran las familias? La colación, el menú del comedor, Las notas, las notas, dice alguien. comentarios, los resultados académicos, las notas y la asistencia, las calificaciones, es decir, las notas, la agenda, el plan de trabajo y la asistencia. Son los elementos que más observan. O sea, esto lo registramos a partir de los distintos módulos de contenido que ofrecen las plataformas que usan los colegios que trabajan con nosotros y vemos cuáles son las que más ocupan. Obviamente hay mucha más información, pero de eso vamos a conversar con nuestra invitada. Voy a tener la presentación para que nuestra invitada sea la estrella. Los datos anteriormente mencionados son datos que sabemos que están cambiando la forma en que la familia se comunica y la escuela se comunica con la familia. Esto es muy importante porque este tema es un tema histórico en educación, cómo la familia participa y es un tema de tensión también. Tensión me refiero porque de repente hay familias que se involucran y se involucran en elementos que son propios del rol docente o del rol directivo, y otras veces las familias no se preocupan de... En fin, es un elemento de tensión, y para eso hoy día invitamos a Flavia Gallo, profesora, docente, quien es directora del nivel primario del Colegio Instituto de Buenos Aires. Les cuento, yo no he tenido el placer, me encantaría luego poder conocer el instituto, pero sabemos que es un colegio familiar, que es uno de los colegios más grandes de la provincia de Buenos Aires, obviamente en Argentina, que cuenta con 1.800 alumnos, o sea, tiene un tamaño considerable. Me imagino lo que es vivir en ese colegio con 1.800 alumnos. Tiene los 3 niveles, inicial, primario y secundario, y es una institución que tiene una característica de un sello definido por el compromiso y por rodearse de profesionales y docentes con mucha pasión, con mucha ganas y con mucho espíritu por lo que hacen. Bienvenida, Flavia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de participar de este encuentro, y como dijiste, Hugo, soy directora de este colegio donde lo importante o lo más importante son nuestros alumnos, son nuestros estudiantes, y ese es el inicio, ¿no? De ahí para adelante, todo lo demás es todo lo que enriquece lo que hacemos, ¿no? Y en cuanto a estas preguntas, asentía en algunas con la cabeza, estos porcentajes que vos manejás, y aquellos que por ahí estuvieron muy cerca de las personas que opinaron, también coincido con mucho de esto que dijiste, ¿no? El 70% de las familias que incrementaron, se incrementó la comunicación en base a una plataforma, es real, ¿sí? A nosotros nos ha pasado, que somos una escuela muy grande con muchos alumnos, y ha pasado que sí, se incrementó, pero después tenemos que ver el grado del compromiso, ¿no? Porque también miraba en este porcentaje que vos hablabas de las calificaciones, por ejemplo, del interés que presenta el padre y estos 6 minutos que le dedican a mirar esta plataforma. Y yo me preguntaba, ¿alcanzan estos 6 minutos diarios o semanales? No sé cómo eran estos números que vos manejabas. Y yo no lo sé, ¿no? Puedo hablar de la experiencia nuestra, que después, bueno, vamos a seguir ahondando. Sí, eso es lo que me interesa, Flavia, porque esto es no tiene que ver con las plataformas, ¿no? Tiene que ver con necesidades diversas que tanto el colegio, la escuela, como las familias tienen por transferir información y por participar en acciones. Quizás nos puedas contar cómo fue la evolución de esas necesidades a partir del cierre parcial o total del aula, como la conocimos, y el traslado de esa acción pedagógica al salón de la casa, ¿no? Al dormitorio, a la cocina, y el rol que tuvieron entonces, la importancia y la demanda que sufriste, quizás sufrir no, pero no sé si tampoco lo disfrutaron, de más demanda de comunicaciones por parte de la familia que se vieron involucradas
sin opción, ¿no? Obligatoriamente en estos procesos académicos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo administraron? ¿Qué aprendieron de eso? Bueno, en este recorrido, el año de pandemia, el 2020, fue el año donde empezamos a implementar como medio de comunicación una plataforma, ¿no? En este caso, Collegium. Y obviamente cuando se desató todo lo que se desató, que ya todos conocemos, nosotros dijimos, bueno, estamos un paso más adelante, ya tenemos la plataforma. Entonces ese año por ahí no es un año donde uno pueda establecer parámetros, pero sí nos benefició el tener la plataforma, por supuesto, para las tareas y todas las actividades que tenían que ver con los chicos. Ahora, con la comunicación con los padres, y en ese momento necesitábamos más comunicación, como creo que nos pasó a todos. Entonces recurrimos a otros medios. Ya el año pasado, donde volvimos más o menos a una normalidad, es donde empezamos a darle realmente el uso que necesita la plataforma y que necesitamos nosotros como medio de comunicación para nuestra escuela. Por eso decía, las familias la utilizamos nosotros, es una comunicación instantánea, porque bueno, ellos nos envían la comunicación y nosotros la recibimos de inmediato, pero también esto no me quedo pensando en lo último que decía, no significa eso compromiso, significa sí que el medio de comunicación funciona, pero tenemos, ¿no? La parte positiva y la parte negativa. Esto que vine nombrando, mencionando, es toda la parte positiva. La parte negativa es que, bueno, tenemos muchas familias que no utilizan los dispositivos. Entonces, hay diferentes generaciones también de padres. Tenemos los padres muy jóvenes que manejan todo lo que tiene que ver con la tecnología, y tenemos padres ya en otra edad donde no se quieren sumar a esto. Entonces todo el tiempo nos están diciendo el cuaderno de comunicados era mejor, y ahí es donde tenemos que buscar el punto común, punto medio. Entonces hablamos siempre de lo positivo, de esto de lo instantáneo, esto de que quizás recibimos una notificación a las 11 de la noche, que es cuando el padre se sentó un ratito y tomó su teléfono y puede tener esos 6 minutos o 10 minutos mirando las comunicaciones, las notas que se envían desde la escuela, y va a mandar su pregunta o lo que se le despertó la curiosidad a esa hora, y nosotros le vamos a responder, ¿no? Al otro día seguramente cuando el docente o nosotros podamos mirar estas comunicaciones. Esas son las ventajas. ¿Sí? Esas son las ventajas. Las desventajas son estas, por ejemplo, que no llegamos a la totalidad de nuestros padres. Y tú sospechas, o sea, creo que es muy interesante lo que señala Flavia, que no estamos hablando de una receta mágica ni un instrumento, como todo recurso en educación, depende de lo que hacemos con él, el valor final, ¿no? De cómo lo utilizamos y la intencionalidad pedagógica que le entregamos por sobre las funcionalidades y las características que tenga el recurso. En ese sentido, tú haces una separación entre las ventajas y las desventajas. La primera que señala es la desventaja de aquellos que no se manejan con la tecnología, que tienen menor alfabetización, quizás generacional. Yo me siento interpretado ahí en parte por esa, pero quizás también tiene que ver con los intereses, ¿no? Y ahí te quería preguntar cuál es la demanda, o sea, ¿por qué una familia ¿qué es lo que te pedían las familias en términos de información de la agenda, información puntual? Quiero saber por qué mi hijo no está logrando el objetivo de aprendizaje esperado, que obviamente es una comprensión más compleja. Sugerencias de comportamiento: mi hijo no quiere prender la cámara cuando tenemos clases, ¿qué puedo hacer con él? O antecedentes más operativos, más logísticos, más como cuáles son las tareas o los compromisos que tiene que cumplir mi hijo mañana, cuál es el control de mañana, qué hay para la próxima semana, o una mezcla de todo. Exactamente, de todo lo que fuiste enumerando es una mezcla, porque necesitan la anticipación de las actividades que se van a hacer. Nosotros todos los años enviamos una encuesta a las familias
consultando cuáles son sus intereses, necesidades. Bueno, es una encuesta personal, donde en esta encuesta nos sugerían que necesitaban tener más información sobre algunas actividades que se enteraban después que los chicos las hacían, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue algo que lo fuimos modificando, entonces mandamos la agenda del mes, por ejemplo, entonces con las actividades más importantes, todas nuestras actividades, las que hacen los chicos, son importantes, pero hay algunas que son como que se destacan. Entonces, bueno, mandar esto, anticiparlos, por ejemplo, un festejo de la primavera, contándoles cuál era la propuesta, para dónde iba. Entonces, esto anticipa al padre, bueno, este mes tengo esto lo reclamaban, ¿no? Como que nos solicitaban. Después, obviamente, todo lo que sea referido a su hijo, con respecto a sus calificaciones, por eso reciben los informes personalizados de los chicos. Este último tiempo estuvimos abordando mucho los temas conductuales, ¿sí? La aceptación de límites. Entonces nos solicitaban que cada vez que el hijo o la hija haga algo, les mandemos la comunicación por plataforma para que ellos estén al tanto de lo que pasó en ese día, porque quizás a esperar a la entrevista con el docente iban a pasar unos días. Entonces, bueno, de señalárselos, y fuimos dando respuesta, y es algo que lo estamos utilizando, y es algo que lo reciben, ¿sí? Pero, insisto en esto, está ese porcentaje menor que no lo recibe porque no es asiduo usar la plataforma. Y en ese sentido, Flavia, lo que ustedes han hecho ha sido duplicar la estrategia de comunicación. O sea, aquella familia que no, lo que me imagino que implica también una carga de trabajo adicional, ¿no? Sí, porque enviar la comunicación es hacer un llamado telefónico, ¿sí? En algunos casos, bueno, mandarles un mail. La verdad es que tratamos de no utilizarlo y que sembrar la necesidad de que ingresen a la plataforma. Entonces, lo que hacemos es acompañar a esa familia, que vengan, que en la escuela hay personal que le va a explicar cómo se instala la aplicación, cómo se usa, cuáles son los pasos. Todo esto lo hacemos en la escuela. A esta altura son menos los casos, pero sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Y después tenemos también la contra de que existen los grupos de WhatsApp de los padres, donde una familia transmite la comunicación y lo que le llegó lo copia, lo pega en el grupo, ¿no? Entonces, después, ahí también se generan estos conflictos, ¿no? Pero si me dijeron que tenía que hacer esto, no, pero era para algunos padres, no era para todos. Entonces, ahí también hay que aclarar estos temas. Pero bueno, a veces funciona esto de los grupos de WhatsApp, y a veces genera un ruido difícil de gestionar, ¿no? De gobernar. Exactamente. Y tiene la complejidad, o sea, tiene una complejidad, Flavia, que no sé cómo ustedes han administrado, que eventualmente la instantaneidad o la velocidad que tienen estas comunicaciones hace sentir que uno puede comunicarse con el docente en el momento que quiera, a la hora que quiera, a la hora que quiera. Y como tú lo comentabas, si el padre tiene disponibilidad de tiempo por su jornada laboral a las 11 de la noche para mirar la notificación, puede sentirse en libertad de poder comunicarse con la docente, lo que genera también una disrupción cuando se ocupan herramientas como WhatsApp en tu espacio privado, ¿no? En tu espacio de descanso. ¿Ustedes han establecido políticas al respecto o criterios de cómo gestionar esas comunicaciones fuera de horario laboral? Sí, nosotros hemos establecido criterios que los damos a conocer a las familias, porque también, ¿no? En esto de lo instantáneo, de que el mensaje llega, de que las familias entiendan que el docente o nosotros mismos no le vamos a contestar al instante. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos docentes que trabajan en otro colegio, entonces puede ser que lo reciban en el horario donde están en la otra escuela y no van a contestar esto porque están justamente con alumnos, o en otros horarios que, bueno, a ver, les dijimos, les vamos a contestar en la medida que sea posible. Hay muchas comunicaciones que llegan después del horario escolar
que se las podemos responder y hay otras que no, porque, bueno, básicamente estará durmiendo ese pobre docente que necesita descansar y al otro día se lo va a contestar, por supuesto. Y durante el día, muchas veces, las comunicaciones que llegan a la preceptoría o a la secretaría son las que nos dicen, bueno, algo rápido, hoy va a retirar a mi hijo de tal persona. Bueno, estos canales están siempre abiertos, pero a veces no los vemos, pero por la dinámica de... el micrófono apagado. Ya, don Jaime, ya lo vi, pero a ver lo cultural. La dinámica del diario en una escuela, que me imagino que todos los que estamos acá sabemos cómo es la dinámica de una escuela. Entonces, a veces se da que esto no se ve en el momento, pero sí, obviamente, se da respuesta más rápido. Y después, con respecto, por ejemplo, a los grupos de WhatsApp, también trabajamos mucho con las familias en qué información puedo utilizar en estos grupos, ¿no? Esto es tratarlos en reuniones de padres, tratarlos con las familias responsables o referentes que tenemos por curso, como también, ¿no?, ir para el lado de una escuela para padres, ¿no? Enseñar a estos padres que a veces publican de todo en estos grupos, de que, bueno, si hay menores no los puedo nombrar, cómo acompañamos a estos niños en su crecimiento, en lugar de criticar, ¿no? Entonces, bueno, nos ocupamos mucho de esto, porque creemos que también es algo que uno dice, bueno, no pasa dentro de la escuela, pero lamentablemente esto viene a la escuela. Claro, es parte del entorno. Exactamente, es parte del entorno. Por más que nosotros, a ver, nuestra comunicación es una plataforma, pero sabemos que esto también existe, entonces damos respuesta a esto. Sí, Flavia, yo creo que es muy interesante lo que plantea en el sentido de que finalmente lo importante es la calidad del involucramiento parental, ¿no? Independientemente de la plataforma que ocupemos, obviamente hay plataformas que se prestan para gestionar mejor esto que otras, como poner límites en los horarios o definir estándares de privacidad y seguridad más altos que las plataformas abiertas, pero el objetivo sigue siendo más importante cómo lograr el involucramiento de los padres en los procesos educativos, pedagógicos, de una forma activa y enriquecedora. Entonces, antes de dejar un espacio para la pregunta de quienes nos acompañan, quizás sería interesante, Flavia, poder preguntarte qué recomendaciones darías tú para gestionar una estrategia que pueda mejorar el involucramiento parental, digo, usando este tipo de herramientas, dado que tenemos esta oportunidad, dado que se han instalado, dado que hay una mayor alfabetización. Tú hablabas de toda una escuela de padres, que es casi una alfabetización digital nueva, de cómo usar esta herramienta, con el objetivo ciertamente de mejorar la participación familiar. Entonces, ¿qué cosas concretas tú nos podrías sugerir que podríamos incorporar en una planificación? Si yo fuese un director y digo, ya voy a iniciar... Dime cuáles son las claves, a partir de la experiencia que han tenido ustedes, Flavia. Bien, yo empezaría por, a ver, siempre escuchar a las familias, escuchar lo que plantean, ¿no? Esto sería como, vieron que cuando empecé a hablar, cuando me presentaste, Hugo, dije, en nuestra escuela lo más importante son nuestros estudiantes. En nuestra escuela lo más importante son nuestros estudiantes y sus familias. Entonces, el escuchar por sobre todo, el escuchar y no perder este lazo personal con la familia, ¿no? A pesar de ser de tener más de 2.000 alumnos. Después, ubicarnos y centrarnos en la comunicación. ¿Cuál es la mejor comunicación? Y no tener diversos canales de comunicación, sino centrarnos en uno. Les decía, en pandemia tuvimos que ampliar estos canales y ahora volvimos a la comunicación por una plataforma. Esto de tener un solo canal nos va a permitir, bueno, tener este medio de comunicación y no diversificar, ¿no? Porque si no, tenemos que mandar una comunicación por plataforma, una comunicación por mail, ¿no? Estos ejemplos que les estuve dando antes. Entonces, el unificar un medio de comunicación y que todo el mundo lo conozca y lo maneje, es lo que pretendemos. Como les decía, no lo estamos logrando al 100%.
Estamos poniéndote los tips a partir de lo que estás diciendo. Ah, bueno, estaba escuchando una voz que no sabía si Sí, ahí estaban la hablando. silenciamos. Esto de centralizar la comunicación nos va a permitir dejar evidencia de lo que recibimos como comunicación y lo que nosotros enviamos. Entonces yo les decía hace rato, bueno, si mando una comunicación por algún comportamiento inadecuado de uno de nuestros niños, va a quedar también el registro que se lo informé al papá o a la mamá por la plataforma. Entonces, esto queda registrado, ¿no? Queda la evidencia de lo que hicimos. O mismo si recibo una comunicación por parte de la familia, que es muy importante. Después, el tener una plataforma me va a optimizar los tiempos. Quiere decir que yo, por ejemplo, al empezar el año, puedo mandar una comunicación masiva, es decir, le puedo mandar a todo el nivel, por ejemplo, no sé, los horarios, la convocatoria a un acto. Entonces, no es que tengo que mandar algo individual o personalizado, sino que lo puedo mandar masivo. Pero también tengo la ventaja de poder mandarlo individual. Si yo tengo que hablar con una familia en particular, lo voy a poder hacer. Entonces, tampoco queda de lado la parte de personalizar la comunicación con esa familia que lo necesita, ¿sí? Y también, como para finalizar, en estos 5 tips, que el 5 involucra a todos, es esto de no perder el vínculo, el individual, el personalizado, que es tan importante para las familias. Muchas gracias, Flavia, me parecen Muchas gracias. grandes Gracias, sugerencias. Flavia. Cecilia, ¿tenemos un tiempo para preguntas, comentarios de quienes nos acompañan? Sí, así es. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer 3 preguntas, ¿ya? Y quienes no alcancen a hacer sus preguntas pueden escribirnos a comunicaciones@colegium.com. Pueden escribirnos directamente en el chat sus preguntas o pedir la palabra y pueden presentarla acá con nosotros. Así que son preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna consulta que hacerle a Flavia o a Hugo también. Bueno, recuerden que este webinario va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que si alguien se lo perdió o quizás llegaron un poquitito después, pueden volverlo a escuchar. Escucho a alguien, Alejandra, creo. ¿Hay alguien que quiere decir alguna pregunta, consulta? Si quieres, Cecilia, mientras se animan, yo creo que quiero destacar de los 5 tips que nos entregó Flavia, particularmente la construcción del vínculo. Yo creo que en eso nos diferenciamos. Es distinto a las políticas de comunicaciones corporativas que tiene un banco, una fábrica, un retail, porque lo que nosotros intentamos establecer con nuestra familia es una relación bidireccional, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque uno tiende a pensar que el uso tanto de pantalla y tecnología podría despersonalizar o automatizar procesos que de hecho existen, pero cuando cierto tipo de tono, la forma como entregamos el contenido, la oportunidad en que lo hacemos, que yo creo que Flavia nos puede contar probablemente anécdotas muy interesantes, no de la forma me refiero, sino del estilo de la narrativa, de cómo se escribe, de cómo se dirige la familia, hace un cambio en que yo siento que a través de una pantalla establezco algún nivel de cercanía y de identidad y de pertenencia con la comunidad docente que solamente es factible cuando hay una comunidad que toma estos recursos como parte de su estrategia, como una extensión de lo que ocurre dentro del aula. Y yo creo que en ese sentido esa recomendación de Flavia es muy importante porque no solamente se trata de contratar una licencia de unos servicios, sino que de involucrarla en una estrategia que va a requerir de un diseño, de una participación, de quién responde las preguntas, cuándo se responden, qué tono vamos a usar, qué vamos a hacer en el caso de que haya una situación compleja en un foro donde alguien haya, como Flavia señalaba, y realizado algún comentario que afecte el ambiente
colectivo, etcétera, es importante considerarlo. Sí, tal cual. Me sumo, Hugo, a lo que estás diciendo, algo que por ahí tampoco, que no mencioné, es que en esto que vos decís, el cómo me dirijo a las familias y el por qué también va a tener sus tonos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo mandar una comunicación formal contando la situación que se dio, por ejemplo, de conducta en el día con un niño, pero también puedo mandar un flyer, ¿sí?, donde felicite a los estudiantes que participaron de las Olimpiadas de Historia, por ejemplo, que actualmente participaron nuestros alumnos de secundario. Entonces, tengo distintos tonos para enviar esa comunicación que sigue siendo personalizada y que voy a involucrar a ese otro. También lo que hicimos fue enviar comunicados con situaciones muy delicadas, ¿no? Como por ejemplo, hablar de bullying, hablar de consumo de sustancias en otros niveles, ¿no? De cómo nos tratamos, del respeto, también tratando de ser cercanos, con un medio de comunicación que, si uno quiere, lo ve más frío, porque no es la comunicación no directa con esta familia, pero sí que la familia pueda entender que lo que a ellos les preocupa, a nosotros nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Entonces, el emitir estos comunicados, el emitir estos flyers, consejos para las familias, consejos desde la nutrición, ¿no? Cómo tengo que alimentarme, qué tengo que venir desayunado. A veces parece obvio, pero muchos chicos no vienen con su desayuno como esperamos. Entonces, el poder brindar todos estos servicios nos lo permite también el tener un medio de comunicación como este, ¿no? Que también envío y recibo respuesta. Flavia, mira, tenemos una pregunta de Patricia Astorga, que dice, bueno, dice gracias por compartir, y consulta qué fue lo más complejo de implementar y mantener en el tiempo. Bien, lo más complejo fue sacar el cuaderno de comunicaciones, que bueno, me imagino que muchos de los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando, porque veníamos acostumbrados a décadas, digo años, a un cuaderno de comunicados donde se firmaba y se escribía, ¿no? Eso fue lo más complejo. Y el decirles que iba a ser fácil. Hicimos reuniones, todo lo que ya les conté, pero también teníamos la parte de la resistencia, que eran aquellos que no se animaban a o no confiaban en. Y esto con el tiempo se fue superando. Insisto, en pandemia lo utilizamos muchísimo el año pasado y este año ya es nuestro medio de comunicación. Ya es nuestro medio de comunicación. No hay nada imposible, ¿sí? Tener paciencia, explicarle a los padres y tener esto, ¿no? Del acercamiento, decir, vení, acércate con tu teléfono, con tu tablet, con el dispositivo que tengas, que te ayudamos acá en la escuela. Y esto fue, ¿no?, superando estos obstáculos que tuvimos. Muchas gracias, Flavia. Mira, tengo otra pregunta. En realidad esta viene un poco de lo que tú dijiste, de lo que mencionaste respecto a la felicitación a los estudiantes que participaron en las Olimpiadas de Historia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan relevante y en qué momento se encuentra tiempo para poder no solamente informar problemas, sino también entregar mensajes positivos y de refuerzo a los padres y a las familias y a los estudiantes, por sobre todo? Me parece que es fundamental, a ver, porque una cosa es el llamado de atención, pero también la felicitación, ¿sí? Me parece que el destacar lo positivo también forma parte de esta comunicación, desde la calificación hasta el informe, hasta la felicitación, o el gracias por participar en un taller, o hoy tuvimos un taller y sus hijos, nuestros alumnos dijeron todo esto. Esto es fundamental, porque crea ese vínculo de cercanía con la familia. Insisto en esto, necesitamos, para lograr el compromiso necesitamos la cercanía, y como les decía, necesitamos escucharlos y ver qué es lo que ellos necesitan para nosotros poder
acompañarlos, porque estamos juntos en este desarrollo de este niñito de sala de 3 o de este joven adolescente que se va a egresar del nivel secundario. Muchas gracias. Mira, Ashley Flores consulta, en tiempos de incertidumbre, de desasosiego, ¿qué podemos hacer para generar tranquilidad? En este caso, por ejemplo, con la crisis de la pandemia. Quizás soy como reiterativa, pero el escuchar y el que del otro lado esta familia sepan que hay una persona, que hay una escuela, que lo va a escuchar, que lo va a acompañar, desde la forma en la que necesite, porque no todos necesitan la misma forma de acompañamiento. Vamos a tener familias que quizás el acompañamiento va a pasar, no sé, por la parte emocional, donde, bueno, obviamente que todos lo hemos pasado, nuestros estudiantes que perdieron sus familias, en ese momento no podíamos estar en el contacto físico, pero estábamos constantemente comunicados, y en la actualidad las necesidades son muchas y la incertidumbre es mucha. Entonces, para cada familia la incertidumbre, la necesidad va a tener un tinte. Entonces, bueno, el poder acercarnos a ellos y conversar y tener esta comunicación constante nos va a permitir saber qué es lo que cada familia está necesitando y desde qué lado los podemos acompañar. Qué valiosas tus palabras. No sé si Hugo piensa lo mismo, si la gente también que nos está escuchando quiere compartir algo antes de terminar, pero realmente estamos impresionados y también súper nutridos con lo que tú nos estás comentando. Quizás, Cecilia, comentarle, aprovechándonos de la idea que Flavia nos comparte, que esta experiencia es muy diversa. A nosotros nos toca acompañar colegios en toda Latinoamérica en la implementación de estas soluciones y en general lo que nos damos cuenta es que los colegios que hacen mejor uso, que no son los que ocupan más tráfico, ¿no? Son los que impactan más en la gestión del involucramiento parental, son colegios que ven en esto una experiencia educativa, tal como dice Flavia, ¿no? En el fondo, lo que yo le escucho a Flavia como recurrente, es decir, esto tiene que ser una herramienta de educación. No es un telegrama, por ponerlo. Mostré toda mi edad al hablar de telegrama, pero es una herramienta que donde más importante es el contenido que el contenedor. Y en ese sentido tenemos varias experiencias. Recuerdo una de un colegio en que publicaba las calificaciones de los alumnos con cierta periodicidad, pero les avisaba antes a los alumnos: mira, el próximo viernes a las 3 de la tarde, por la plataforma se van a publicar las calificaciones, entonces te damos espacio para que tú converses estas comunicaciones con tu familia. Porque lo importante es que especialmente en secundaria, ¿no? Esto está focalizado en secundaria, porque efectivamente los padres están ansiosos por saber cuáles han sido las calificaciones, pero tienen que ser un espacio de conversación. Entonces, pero yo sé que eso tiene un tiempo de límite. Y otro que me parecía muy interesante de un colegio acá en Santiago de Chile, que tenía una estrategia de noticias deslumbrantes, como lo que decía Flavia, en el fondo, de ciertos hitos que le comunicaban a la familia con mucha velocidad, con mucha instantaneidad. Hoy día tu hijo hizo su primera suma en primer grado. Te agradecemos, te invitamos a que lo felicites y que hagas con él su primera suma en la casa. Cosas tan simples que involucran no solamente para desvirtuar esto de que, o sea, yo he sido alumno y apoderado, familia, me refiero a apoderado, le llamamos en Chile a los familiares encargados de los hijos. Entonces cuando el profesor a mí en el aula me decía: voy a escribir una comunicación, yo tenía terror. No era algo bueno, no era una buena noticia. Y cuando a mí como apoderado me llegaba una comunicación, tampoco era una buena noticia, y quizás hay que aprovechar estas herramientas para generar una carga más positiva, más optimista, de buenas noticias, y decir: mira, pasan cosas muy interesantes en los colegios que las familias nos perdemos y que son importantes porque generan extensión de la conversación y de la experiencia pedagógica de la casa, y esta herramienta nos permiten hacer eso. Así que
Yo, sin redundar más, Cecilia, creo que la experiencia de Flavia nos ilumina, nos entusiasma, nos motiva. A nosotros particularmente nos sentimos agradecidos cuando nuestros esfuerzos pueden ser utilizados como de la forma como Flavia nos ha explicado, y creo que los 5 tips los vamos a usar para difundirlo, Flavia, y vamos, respetando tu autoría, a aprovecharnos de ese conocimiento que hoy día tan generosamente has compartido con todos nosotros. Muchas gracias, Flavia, por haber estado con nosotros. Gracias también, Hugo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, nos vamos a despedir con un cordial saludo para todos y nos vemos en el próximo webinario, en el próximo Workshop Collegium, para que sigamos hablando de educación, pues al final es en lo que trabajamos todos los días. Y para nosotros, y para ti, para tu colegio, también para Hugo, es tremendamente relevante. Muchísimas gracias, encantada de Muchas compartir gracias. la experiencia.